Buenos días, compañeros. El día de hoy tenemos la oportunidad nuevamente de acompañarlos en este espacio. Como sabemos, los lineamientos que tiene el Gobierno Nacional frente al protocolo de bioseguridad han sido modificados y por lo tanto les hablaremos específicamente de la resolución 223 de febrero de este año. Como primera medida, tenemos que se modifica el artículo referente al ámbito de aplicación. ¿Por qué? Se incluye a practicantes, empleadores, entidades gubernamentales, actividades sociales y económicas que realicen personas en lo que aplique. Esta norma rige a partir del 25 de febrero y sustituye, entre comillas, el anexo técnico que hace parte integral de la resolución 666. Este nuevo anexo tiene 7 apartados, eliminando la introducción y se conserva la estructura restante. Decimos entre comillas porque refuerza y actualiza los lineamientos que se están aplicando desde el año pasado. Dentro de las definiciones podemos identificar 3 muy importantes, las cuales son las medidas preventivas para evitar la transmisión de gotas, las cuales son mayores de 100 micras y que son impulsadas a corta distancia por el aire, donde el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico disminuyen la probabilidad de que el virus ingrese por los ojos, la nariz y la boca. Frente a las medidas preventivas para evitar la transmisión por contacto, es importante resaltar que la principal medida es la limpieza y la desinfección de superficies y de áreas donde nuestras manos pueden entrar en contacto, contrayendo de esta manera el virus. Además, las medidas preventivas para evitar la transmisión por aerosoles son aquellas que para controlar las partículas de menos de 100 micras, que permanecen en el aire con una distancia mayor de 2 metros y pueden ingresar al cuerpo a través de la nariz y la boca. Las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del SARS-CoV-2 son las siguientes: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y hay un concepto que cobra mucha importancia y es la ventilación adecuada. Frente al lavado de manos, tenemos que se debe lavar o higienizar las manos después de utilizar equipos biométricos. Acá hay algo muy importante. En el anterior anexo recomendaban usar este tipo de acceso por huella, mientras que en esta versión no lo prohíbe, pero refiere que se debe aumentar el proceso de limpieza y desinfección para evitar el contacto de estos equipos y el contagio del virus. Además, estipula que se puede realizar una limpieza y desinfección de los recipientes que contengan el gel y el alcohol. Frente al distanciamiento físico, anteriormente era llamado como distanciamiento social. Ahora hace alusión a que dentro del mismo grupo familiar no aplica. Recordemos que siempre es cuando vivan en la misma casa. Ahora, pues usted me va a venir a decir que se está que va a ir a visitar a un tío tercero que no lo ve hace un año, que debe guardar este distanciamiento y controlar todas las medidas de bioseguridad. También resalta que deben de tener 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo, evitando el contacto directo. Adicional, hace énfasis que en los comedores o en las áreas de alimentación, los colaboradores solo pueden retirarse el tapabocas para comer. Y de igual manera, deben mantener esos 2 metros de distancia de una persona con la otra. A pesar de que no hubo cambios en la parte de los elementos de protección personal, es importante que no olvidemos que los EPPs y la dotación deben de ser de uso exclusivo de la actividad laboral. Frente al manejo del tapabocas, regularon el tema frente a su uso en los escenarios de los bares y los restaurantes, ya que solo se puede retirar para comer y beber. Todo el resto del tiempo debe utilizarse correctamente. Nariz, mentón. También se recomienda que las personas mayores con comorbilidades usen el tapabocas quirúrgico si su labor involucra un alto contacto con otras personas.
y regula 8 horas de tiempo máximo del uso del tapabocas, siendo necesario cambiarlo o desecharlo según su estado. Hablaremos sobre la adecuada ventilación, pues es aquí donde representa el mayor cambio, ya que este apartado es completamente nuevo. Nos indica que todos los ambientes de trabajo deben de tener un alto flujo de aire natural, teniendo en cuenta que se debe evitar que hayan grupos de personas trabajando si el área tiene una baja ventilación. Asimismo, indica que se debe propiciar lugares de descanso al aire libre y favorecer actividades de trabajo y bienestar en espacios abiertos y con un distanciamiento físico. Pero si su lugar de trabajo es cerrado, entonces deberá cumplir con mínimo 2 metros de distanciamiento y en el caso de que utilicen aire acondicionado, deberá funcionar con el 100% del aire exterior, evitando la recirculación del aire. Y en lo posible garantizar por lo menos 4 renovaciones de volumen ventilado cada hora. Se debe realizar un adecuado mantenimiento e inspección periódica de los filtros. Frente a la ventilación en lugares cálidos, entonces se deberá realizar con ventiladores sin recirculación del aire, sumando una ventilación natural. El cambio de este apartado sobre limpieza y desinfección es que no se recomienda el uso de tapetes de desinfección, de ruedas ni de calzado, ya que se ha demostrado que no tiene efectividad este tipo de controles. Dentro de los ítems de manipulación e insumo de productos se encuentra almacenar el producto según la matriz de compatibilidad de estos. Es importante resaltar que según la normatividad colombiana debemos de cumplir con que todos los productos químicos deberán estar regulados o rotulados bajo el sistema globalmente armonizado. Y se debe asegurar que el uso, la dilución y el tiempo de aplicación de todos estos productos se realice según lo establecido por el fabricante y sus fichas técnicas. También nos recuerda evitar cualquier tipo de mezcla, hipoclorito con vinagre, limón, ácidos, agua oxigenada, amoníaco y el vinagre con agua oxigenada. Frente al manejo de los residuos, normatizaron actividades comunes que se venían realizando, como lo que es la recolección, la disposición, el almacenamiento correcto. Y además se debe realizar una limpieza y desinfección de los elementos de protección personal para el manejo de estos residuos. Con respecto a la prevención y el manejo de situaciones en riesgo de contagio por parte del empleado, indican los siguientes apartados, teniendo en cuenta que solamente vamos a hablar de lo que se modificó, no de los que no se han modificado. El numeral 4.1 de esta norma habla sobre la vigilancia de salud. Se debe actualizar el sistema de gestión. En un video, acá arriba lo podrás encontrar, la gestión del cambio del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que realizamos nosotros. Adicional, regula que se debe buscar alternativas para que se minimicen todos los contactos estrechos a los adultos mayores con comorbilidades o inclusive a personas que independiente de su edad tengan ese tipo de comorbilidades. Con relación a las medidas locativas, se elimina el ítem que tanto dolor de cabeza le dio a las organizaciones y se cambia de obligar a tener un casillero doble por implementar las estrategias que mantengan la ropa separada, la del trabajo y la de la casa. Frente al desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, tenemos en este tema, es muy importante, el transporte público es muy complicado el cumplimiento de este distanciamiento físico. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Abrir las ventanas permanentemente, usar el tapabocas, ir en silencio, no hablar por celular, no comer. Esto mitiga el contagio del virus y recomendable lavarnos las manos antes y después de utilizar estos medios de transporte. Además, las capacitaciones, como los factores de riesgos individuales en la comunidad, en el hogar, se le debe sumar el de comorbilidades, signos y síntomas, protocolo de bioseguridad y se debe incluir el uso de la APP de Corona, incapacidades, medidas de prevención y autocuidado y los procedimientos en caso de síntomas.
No se incluyen cambios en este numeral sobre las medidas de coordinación con las ARLs, pero dentro de la resolución está que hay un nuevo apartado de ventilación. Entonces, ¿qué debemos de pedir asesoría técnica a la ARL para garantizar ese cumplimiento en lo descrito? Y se debe modificar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles, incluyendo este tema. Recuerden que en nuestro canal de SATRA se compartió un video de la matriz de IPBR y riesgo biológico. Lo podrán ver aquí. Con referencia al manejo de situaciones de riesgo, en la resolución anterior se contaba con un canal de comunicación para todo ese reporte de síntomas. En esta norma lo bautizan específicamente como una línea de atención prioritaria. Además, legisla que se deben promover el aislamiento temprano sin esperar el resultado de una prueba y los médicos podrán certificar un aislamiento preventivo sin necesidad de una incapacidad. Y debe de ser dado de alta siempre por el servicio médico para realizar una reactivación laboral. Respecto al apartado 5 de monitoreo de contagio de síntomas, hay muchas controversias por la toma de temperatura y la encuesta de los signos y síntomas de las personas en estas condiciones de salud 2 veces en la jornada. Que si va, que no va, los medios de comunicación dicen que sí, los de seguridad decimos que no, bueno, todo varía. Entonces vamos a hablar lo que está legislado. El numeral 5.1.6 dice de manera textual: se restringe el ingreso de las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa, afectación respiratoria o cuadros de fiebre igual a 38. ¿Cómo vamos a hacer esto? Preguntando a la persona en cuestión y teniendo un método para realizar esta verificación de la temperatura. Además, en el numeral 5.1.7 dice también: seguimiento diario aleatorio evidenciable sobre el estado de salud del personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con un autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición. ¿Y cómo hacemos esto? Un diagnóstico de temperatura corporal. Volvemos a insistir, hay que buscar un método para verificar esta temperatura. Bueno, ya casi vamos finalizando. Con esta modificación, frente al paso a paso, en caso de presentar COVID-19, el cambio relevante es el siguiente. Recordemos que el tiempo de aislamiento anterior eran de 14 días. Hoy se habla de 10 días en esta resolución. Y en el plan de comunicaciones encontramos como novedad que se deben intensificar todas esas acciones de información, evaluación, comunicación y promover que los trabajadores difundan esta información a sus familias. De esta manera podemos compartir con nuestros allegados información de todas las medidas de autocuidado. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Si les gustó, recuerda darnos un like y escríbenos en la cajita de comentarios sus opiniones. Hasta pronto.